Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Ricardo Carramillana, soy director de ADIC. Muchas gracias y bienvenidos a todos por asistir a estas jornadas de BIM, en el que vamos a abordar varios temas, vamos a tener a varios profesionales. Lo que me gustaría hablar es sobre la utilización del BIM a lo largo de todo el ciclo de vida de un edificio, pero desde la visión del Facility Manager. Primero haré una exposición de la gestión convencional del proceso constructivo de edificios y realizaré una crítica a sus puntos débiles, para seguidamente explicar el concepto de ciclo de vida aplicado a la gestión de activos inmobiliarios, en especial por lo que se refiere a costes y tiempos, que es lo que nos interesa. Y después introducir el concepto de Facility Manager para finalizar la exposición concluyendo cómo considero que la metodología BIM se ha de utilizar para mejorar la gestión a lo largo del ciclo de la vida de un edificio. La gestión convencional del proceso constructivo trata cada una de las fases como si fuera independientemente del resto. En la fase del diseño, el proyectista trata de captar los requerimientos del promotor de la obra, pero en muchas ocasiones no coinciden con los reales del usuario final. Y por eso es muy importante, es básico definir lo que conocemos como OPRs, los Owner Project Requirements, o los requerimientos de proyecto del propietario. Como dice el proverbio chino, un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Y un proyecto de construcción es un viaje de muchos pasos. Así que el destino del proyecto es la construcción de un edificio correctamente encargado, cuyo resultado no es solo un propietario satisfecho, sino también un usuario satisfecho durante toda la vida útil del edificio. Y para iniciar el diseño del proyecto se necesita que este documento del propietario detalle de una forma lo más completa posible los requerimientos del proyecto. Hace tiempo que en el mundo anglosajón se habla del commissioning. El commissioning es el proceso planificado que tiene como objetivo verificar y documentar que las instalaciones de un edificio están proyectadas, montadas, probadas, operadas y mantenidas, satisfaciendo los requerimientos de la propiedad y los criterios de diseño, y cumpliendo con las condiciones exigidas para su utilización eficiente y fiable desde el primer día. La penúltima fase del ciclo es la conocida con las siglas O&M, operación y mantenimiento, es decir, la fase de explotación del edificio, y que normalmente se debe llevar a cabo con un absoluto desconocimiento de cómo ha ido la obra y de cuál era el proyecto. Y esta es la fase donde por excelencia actúa el Facility Manager. Como conclusiones, las tres fases del proyecto constructivo se gestionan de una forma independiente, como compartimientos estancos, y esto genera unas disfuncionalidades que repercuten negativamente, sobre todo en la fase final de explotación del edificio. Ahora, conviene aquí por eso introducir el concepto de ciclo de vida, definido por la norma ISO 14040 como un sistema de etapas consecutivas interrelacionadas de un servicio o producto desde su fase inicial de extracción de recursos naturales hasta su disposición final. Y concreta la definición de concepto de evaluación de ciclo de vida, como el conjunto sistemático de procedimientos para compilar y examinar las entradas y salidas de materiales y energía y los impactos ambientales asociados directamente atribuibles al funcionamiento de un sistema. Los activos, y en concreto los activos inmobiliarios, no dejan de ser un producto y como tal se les puede aplicar esta metodología de ciclo de vida para su gestión y contemplar de manera integral todos sus aspectos de una forma coordinada que favorece una mejor administración de los mismos de una forma más racional y respondiendo cada vez más a los requerimientos ambientales. Como ya hemos dicho, en que las diferentes fases se gestionan de forma independiente y autónoma y sin una visión de conjunto. Se debe tener muy presente que cuando se planifica y diseña un producto, se debe realizar pensando en su uso y no solo en su construcción. En las diferentes fases del proceso constructivo hay que destacar que la fase de explotación es la de mayor duración temporal,
con una duración que puede oscilar entre 30 a 50 años. También es la que mayor impacto económico tiene si se considera la explotación de todo el ciclo de vida útil del edificio, los conocidos como Total Cost of Ownership, o costes totales de la propiedad. La disciplina del Facility Manager surgió aproximadamente en los años 70 en los Estados Unidos para hacer frente a la crisis económica que se derivó del petróleo. La estrategia que se adoptó para reducir los costes se basó en la integración de los servicios denominados por entonces generales, los facilities. Se produjo una reformulación de la estrategia en integrar a las personas a sus centros de trabajo en unas condiciones ambientales adecuadas mediante las tecnologías y procesos más eficientes. También un hito importante fue la creación de la Asociación Internacional de Facility Management, la IFMA, cuya misión es difundir esta disciplina que la define como un modelo de gestión de los recursos inmobiliarios de las empresas que tiene como objetivo la adecuación permanente de estos a la organización y equipo humano de las compañías al menor coste posible, mediante la integración de todas las responsabilidades de gestión sobre dichos recursos en la figura del Facility Manager. Otro aspecto importante que ha revolucionado la concepción de la gestión del Facility Manager, como muchísimas otras profesiones, ha sido la de la irrupción de las nuevas tecnologías. Y el reto más reciente que ha revolucionado a todo el sector de la construcción y la edificación ha sido la irrupción de la metodología BIM. La tecnología está basada en entornos colaborativos, que se debe extender a todo el ciclo de vida del edificio. La planificación y el diseño está muy claro, la construcción, y ahora sobre todo se tiene que hacer hincapié en la explotación. Y es aquí otra vez donde el FM, donde el Facility juega el papel fundamental. Por eso, respecto de la tecnología BIM, me gustaría insistir en destacar estos dos aspectos que son los más interesantes desde la perspectiva del Facility Manager. Primero, el de que el BIM, aparte de ser una solución tecnológica muy potente, se debe considerar por encima de todo una metodología de trabajo. Y es una metodología que obliga a planificar y que permite, dada la virtualización y modelización, prever los problemas y dificultades en las fases iniciales del ciclo y corregirlos de manera que su impacto posterior sea mínimo. Es decir, que mediante el BIM se puede coser las diferentes fases del proceso constructivo dándoles una continuidad que forman un todo. El segundo aspecto que se deriva del anterior es el de tener un repositorio con toda la información actualizada del edificio para que durante toda la gestión del ciclo, tanto en fase de obra como sobre todo en fase de explotación, esté fácilmente accesible y estandarizada. Hasta aquí un poco lo que quería exponer con esta charla sobre la relación que ha de existir entre el BIM y el Facility Management. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ya sabéis que soy profesor de Revit, he implantado los sistemas BIM en varios estudios de arquitectura, y hoy lo que me toca hablar es un poco el tema de la colaboración e interoperabilidad BIM. IFC, evidentemente, como bien sabéis, el Industrial Foundation Class, está programado, es un archivo de intercambio abierto, ¿vale? Lo podéis encontrar, lo podéis ver el desarrollo en la página de Building Smart. El Building Smart es una asociación sin ánimo de lucro, no está controlada por ninguna empresa desarrolladora de software, ni a nadie, no tiene ningún interés en ninguna empresa. Entonces, por eso podemos saber que realmente lo que está estableciendo es un estándar de compatibilidad, con lo cual va a pasar al revés, es decir, si cualquier software quiere trabajar en entorno BIM, quiere que sea realmente fundamentar su interoperabilidad, lo que va a tener, la obligación que va a tener, es tener un contacto, tener un desarrollo, para que esos archivos puedan traspasarse al entorno BIM mediante la IFC. Bueno, el formato IFC, como veis, tiene este simbolito, es un formato de intercambio BIM. Estos formatos son solo una serie de órdenes, una serie de datos listados, en los que un muro pues tiene desde su
sus capacidades, sus secciones, la composición de las hojas, hasta la planta en la que está, la altura que tiene, la longitud que tiene, la posición de su origen, la posición de su final, etcétera, etcétera. Y así, de esta manera, lo que estamos generando es simplemente un archivo de datos que, leído correctamente, nos va a generar un modelo de edificio, nos va a generar unos análisis térmicos, nos va a generar, etcétera, etcétera, unas mediciones. La diferencia general entre el formato IFC y los formatos que nosotros manejamos en cuanto a Revit es que las entidades en el formato IFC se clasifican en clases, ¿vale? Podemos, de alguna manera, entender que estas clases pues, son lo que en Revit conocemos como categorías, familias y ejemplares, ¿de acuerdo? Entonces, los datos del archivo IFC se componen de estos tres elementos, de los datos, de la geometría y de la estructura. ¿Para qué necesitamos el archivo IFC? Bueno, el archivo IFC lo vamos a necesitar fundamentalmente para estas cosas. Hemos dicho que es un archivo de interoperabilidad. ¿Y qué conseguimos con la interoperabilidad? Bueno, en principio lo que vamos a conseguir es que vamos a integrar en un solo modelo todos los trabajos, todos los modelos que se hayan realizado por las distintas empresas o distintos colaboradores dentro del proyecto. Es decir, también tenemos la posibilidad de crear filtros inteligentes. Los filtros inteligentes se llaman MVD, es el Model View Definition, que, para que lo entendáis, los que manejáis Revit, son como subproyectos, es decir, lo que vamos a generar, lo que vamos a gestionar con el modelo IFC, es decir, vamos a dividirlo en partes para darle a cada una de las partes integrantes o de las partes que van a trabajar dentro del modelo, cada una la parte que a él le interese. Y bueno, pues resulta que el IFC podemos utilizarlo no solo como un archivo de intercambio de información entre las personas que vamos a trabajar dentro de un proyecto, sino además podemos usarlo como un archivo, con un formato de archivo general, ¿vale? También tendremos un IFC como formato as-built. Pues si el BIM se ha sido bien desarrollado durante todas las fases de la obra, al final, en el modelo as-built, lo tendremos correcto, lo tendremos completo. Y entonces ese modelo as-built también nos va a servir como para gestionarlo todo en un formato IFC, ¿de acuerdo? O como formato de entrega en cuanto hayamos estipulado en las cláusulas de contrato con nuestro cliente, ¿no? O como formato de entrega en cuanto hayamos estipulado en las cláusulas de contrato con nuestro cliente, ¿vale? Entonces el formato IFC es un formato que nos va a servir para más cosas que para la propia coordinación, que es de lo que habíamos hablado antes. Y por último tenemos simplemente un toque de lo que es el archivo COBI, que habréis oído hablar todos. El archivo COBI, el estándar COBI, es parecido al IFC, es un archivo también de intercambio, pero está simplemente vinculado y está relacionado con los Facility Management. Podríamos decir que es como un conjunto del archivo IFC, una parte del archivo IFC, en el que vamos a hablar de los elementos del mantenimiento. Pues esto es un poco esta introducción a la interoperabilidad BIM. Espero que os haya parecido interesante. Hoy hablaré un poco del tema que sería el uso del BIM aplicado sobre todo en temas de construcción. Ya sabéis que podemos utilizar el BIM para muchos diferentes objetivos, muchos diferentes usos. Uno podría ser pues, simplemente el que utiliza pues, un estudio de arquitectura para generar toda su documentación. Otra podría ser pues, para generar un modelo con información y datos del entorno para poder hacer cálculos térmicos. Otro podría ser pues, para la planificación de la obra. Otra podría ser por el Facility Management, una vez hemos entregado las builds al cliente, etc. O sea que en realidad hay muchos usos BIM y por tanto hay muchas diferentes soluciones para los diferentes usos que le queramos dar al BIM, ¿no? Voy a hablar en este caso de la parte que yo doy del máster, que sería el trabajar con modelos constructivos en Acosim Building Designer, porque me parece un programa interesante a la hora de pensar, cuando estoy modelando, en cómo se va a construir. Entonces, muy rápidamente, esto sería un poco la interfaz. Yo tengo mi catálogo de elementos constructivos, en este caso he elegido un muro compuesto de varias hojas y cada una de las hojas tiene sus diferentes alturas, sus diferentes propiedades, etc. Hasta aquí ningún problema.
Fijaros que simplemente estoy diseñando un elemento constructivo de varias hojas individual. Con 2 clics estoy dibujando este muro. Lo interesante es que este modelo de muro es un muro que está ya desglosado, y de tal manera que yo puedo, desbloqueando lo que sería el grupo gráfico de muros, puedo estar editando individualmente cada una de las hojas para adaptarla a mi diseño o a mi planificación. Incluso que cada una de las hojas pues podamos editarla a nivel de altura, longitudes, materiales y agregar esta información. Es decir, pasar de un modelo puramente de proyecto a un modelo como mucho más desglosado, o realmente como tendría que ser desglosado para poder ser utilizado. Piezas o componentes individuales a la planificación del proyecto, que incluye pues toda la programación de los recursos, las cantidades que nos van a ayudar a definir las etapas del proyecto, y por tanto veréis que es una herramienta que nos va a servir para comunicar y detectar los posibles cuellos de botella a todos los colaboradores que participan en la obra. Además, bueno, podremos hacer de esta manera, imaginaros, tenemos como una máquina del tiempo en nuestras manos. Yo puedo estar modelando, incluso pensando en cómo se va a planificar la obra. Y por tanto, yo puedo aplicar diferentes lógicas de secuenciación, tantas como yo quiera, dimensionar los equipos de trabajo, determinar índices de productividad, y por tanto, bueno, es una herramienta que sí o sí todas las empresas constructoras tendrán. Hoy día ya las principales empresas constructoras son ya clientes de esta tecnología, y pronto lo serán pues cualquiera que quiera participar en proyectos de obra pública, etc. ¿Y por qué Syncro y no otros programas? Bueno, pues básicamente porque Syncro es un programa de planificación, es un programa de planificación. No es un programa de revisión de modelos como podía ser Navisworks. Realmente puedo yo sincronizar de ida y vuelta con programas de planificación tipo Project o Primavera, y con modelos BIM o con modelos 3D. Y digo modelos 3D porque incluso podría yo importar archivos de SketchUp, de Rhino, para cualquier tipo de proyecto. ¿De acuerdo? Es decir, en un mundo donde estamos planificando tenemos diferentes herramientas, como puede ser Oracle Primavera, Microsoft Project, Syncro. Otra cosa es la revisión de modelos mediante una visualización 4D, que aquí es donde entraría Navisworks, donde entraría Bentley Navigator, también Syncro. Bueno, pues Syncro precisamente está en el cruce entre estas dos disciplinas, ¿de acuerdo? Puedo importar modelos, como podéis ver, de cualquier formato: SolidWorks, Tecla, Bentley, Intergraph, Revit, Archicad, SketchUp, y también de planificación. A través de Project, Primavera, de Presto Planificación, mientras podamos guardar una planificación en el formato XML, lo podemos importar a Syncro. Por tanto, resultado final, bueno, es tener realmente un modelo que se puede adaptar a una solución constructiva, a un proceso constructivo, que yo pueda hacer una simulación de este proceso constructivo y que pueda utilizar incluso el modelo para adaptarlo a la planificación, o bien utilizar la planificación para adaptarlo al modelo. Bueno, pues empezamos. Como bien decía José Luis, voy a intentar explicar la aplicación de la metodología BIM a la obra civil. Es una metodología que, como seguramente sabréis, está mucho más desarrollada en la edificación que en la obra civil, pero el fundamento del BIM, de todo el proceso, se puede aplicar a las dos partes, y en la obra civil tiene mucho potencial, como veremos ahora. Porque el BIM lo que pretende es que en todo el proceso, en un proceso de una construcción, un proceso de un diseño de cualquier infraestructura, pretende que toda la información que está desde un principio y que se va alimentando poco a poco, llegue hasta el final
y no se haya perdido nada por el camino, que se llama Building Information Modeling. Building, que no se refiere a edificios, sino que se refiere a construcción, de trabajo colaborativa, y es tan aplicable a la edificación como a la obra civil. Tiene un potencial tremendo porque puedes generar modelos con tantísima cantidad de información que luego a la hora de mantener esa infraestructura es mucho más sencillo para los mantenedores y es mucho más óptimo y más eficiente porque consigue reducir costes. Entonces el BIM en la obra civil, lo que os comentaba, tiene un potencial enorme en la gestión de datos. Si ya desde un primer momento los tenemos en nuestro modelo y podemos usarlos, nos va a generar una eficiencia espectacular. Las dimensiones del BIM, paso rápidamente porque solamente ya os lo habrán explicado, pero bueno, el modelado, planificación el 4D, 5D control de costes, sostenibilidad el 6D y el 7D el mantenimiento y gestión de la infraestructura. En cuanto a otro concepto general que se habla mucho del BIM, es el LOD, que es el Level of Development o el Level of Detail. Simplemente consiste en gráficamente cómo se muestra un modelo. Pero luego, por otro lado, está el Level of Information, el LOD. Y viene a referirse a que no es necesario que un modelo esté totalmente modelado hasta el mínimo, hasta el último detalle, es decir, no hace falta que estén los tornillos modelados, pero es muy importante que tenga mucha información. Además, tiene otro valor añadido, que es que los modelos pesan menos. En el BIM obra civil, como os contaba antes, pues hay más aplicaciones. Por ejemplo, el BIM más GIS. El CIM. CIM es el City Information Modeling. Más aplicaciones. El BRIM. BRIM es Bridge Information Modeling, simplemente es el BIM, pero en los puentes. Y una aplicación que también es muy importante es el escaneo 3D. Bueno, pues el escaneo 3D lo que te permite es, mediante los nuevos softwares del mercado, realizar el escaneo y luego modelar para poder tener toda esa información asociada. Hablaros también de cómo está el BIM en el mundo, siempre pensando en la obra civil, donde está la asociación de Building Smart, que son los desarrolladores de formato IFC, y dentro de la asociación está el grupo de trabajo de Infraroom. El grupo de trabajo de Infraroom es un grupo de trabajo que está adaptando el formato IFC a la obra lineal. ¿Por qué lo tiene que adaptar? Porque no está preparado todavía. Ejemplos en el mundo. El Crossrail, no sé si lo conocéis, el Crossrail es una red de cercanías, de ferrocarriles de Londres. Es un proyecto muy realizado en BIM. El túnel de San Gotthard. El túnel de San Gotthard de San Gotardo. Ahora os voy a hablar del BIM en España. Entonces, los objetivos de España es que la comisión SBIM, que es una comisión creada por el Ministerio de Fomento, a partir de diciembre de 2018, el BIM será obligatorio en los proyectos de edificación. Pero a partir de julio de 2019 ya será obligatorio en infraestructuras. Intercambio de archivos, bueno, hasta ahora en infraestructuras siempre se ha usado el formato LAN XML. Este formato lo que permitía era el traspaso entre diferentes programas de ingeniería civil. Están desarrollando el IFC que está mucho más desarrollado en edificación, pero es totalmente aplicable a la obra civil. Existen otro tipo de formatos de colaboración BIM. Un formato es el BCF, que son las siglas de BIM Collaboration Format, ¿vale? Y este formato es simplemente de coordinación. Otra aplicación en el BIM que es muy importante también en edificación son los sistemas colaborativos, lo que se llama el Common Data Environment. Es una sola fuente de información que está normalmente colgada en la nube o en un servidor externo, en la cual todos los agentes de un proyecto o de una obra trabajan sobre los mismos modelos que están colgados en esa plataforma. Se han creado nuevas salidas profesionales con esta metodología. Una serie de softwares, no serán todos los que hay, pero sí que son algunos que se pueden utilizar en toda la metodología. Bueno, en tema de Autodesk tenemos InfraWorks 360, Navisworks, es un programa de gestión de modelos. En Bentley también tienen su parte de obra civil, también es bastante importante. Aquí tenemos Syncro, que lo acaba de explicar el ponente Sergi Ferraté. Vianova es otro programa de BIM en obra civil. O Alplan, lo que os comentaba, que se había hecho el túnel de San Gotardo. Tecla Structure para temas de estructuras. Y bueno, hasta aquí es la presentación.
Hola, muy buenas. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad de charlar y estar aquí en esta jornada técnica de ADIC y a la Universidad Rey Juan Carlos, y haciendo esta presentación de este módulo, de esta parte que va a ser la implementación del BIM en la construcción. Y voy a darles cuál es mi opinión y sobre todo mi última visión acerca del BIM. Una definición con 3 aspectos fundamentales. BIM es una metodología de trabajo, en primer punto, la cual engloba y alcanza a las personas, por este orden de importancia, a los procesos de trabajo, sus flujos de trabajo, y en tercero la tecnología, que nosotros los técnicos lo conocemos como software. Segundo punto, esta metodología tiene 2 nuevas vertientes o diferentes con el modo de trabajar tradicional. Primero, engloba el ciclo completo de la vida de un proyecto, y una segunda vertiente que es englobar a todos los agentes implicados. Y en tercer lugar, at last and not least, la parte más importante, ahorro, en 2 vertientes. Una, vamos a tratar de ahorrar y minimizar errores e incertidumbre, y eso va a llevar aparejado el ahorro económico. Vamos a hablar acerca del índice de los contenidos de este curso en lo referente a la implementación BIM en la construcción. Vamos a tener 5 puntos: los beneficios de la implementación del BIM, los riesgos de la implementación BIM, la metodología de trabajo que vamos a llevar a cabo, qué equipos y qué roles vamos a definir, y las fases de implementación. Beneficios de la implementación BIM: el desarrollo de una información más precisa del proyecto. La tecnología actual nos lo va a permitir. Los principales riesgos que podemos ver en el BIM van relacionados con el uso y la gestión de la información. Pero lo más importante y con mayor peso es la información, lo que no vemos, lo que está por debajo del agua. Una mala gestión de la información nos puede llevar a tener que dirimir de quiénes son las responsabilidades. Equipo, roles. El BIM, como hemos aclarado, va a englobar a las personas y a los procesos de trabajo. Va a tener a su vez una visión completa de lo que es el ciclo de vida del proyecto, y va a englobar a la totalidad de los agentes, la cual la gestión va a tener que ser la más eficiente posible. En este caso, la M del BIM no solo es modelado, sino cada vez tiene más importancia como management. No todos los proyectos tendrán la misma implicación. Dentro de esta jerarquía podemos ver cómo vamos a tener diferentes equipos unidos, tanto de management como de BIM, dentro de cada uno de los roles. Fases de implementación. Dentro de las fases de implementación vamos a distinguir estos 4 puntos: los análisis previos, la planificación del proyecto, el diseño y construcción, la operación y el mantenimiento. Dentro de la fase de implementación, la fase de análisis previo es la fase más importante. Por tanto, si en los pasos previos el BIM nos ha ayudado y hemos tenido beneficios, un correcto uso del BIM, una correcta orientación de los modelos y de la gestión de la información y del BIM será un éxito. Y sobre todo, abre un campo muy importante que hasta ahora pues, se ha visto reducido simple y llanamente porque la información con la que disponen es de muy baja calidad. Esto es todo respecto a la implementación del BIM en la construcción.